bienvenidos a todos. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es la primera charla de este ciclo de conferencias que estamos preparando para celebrar el primer aniversario de Pérgola de Humo. Y bueno, hoy tenemos a una madrina que es amiga de la revista. Para aquellos que hayan seguido esta revista desde el principio, ella ha estado en algunos de nuestros primeros números. Y bueno, ella es Raquel Ortega, tiene 24 años, se encuentra en el último semestre de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana, y dentro de sus intereses está la promoción y mediación de la lectura. Para su trabajo recepcional diseñó un taller de lectura para niñas con perspectiva feminista, y es precisamente este proyecto del que nos va a hablar hoy. Y bueno, no solo estoy con Raquel, sino que también me acompaña otra de nuestras colaboradoras de la revista, que es Alejandra Zucoloto, y bueno, ella también estará platicando aquí con nosotros hoy. Entonces, bueno, le cedo la palabra para comenzar a Ale. Ale. Bueno, muchas gracias, Raquel, por aceptar la invitación. Bueno, dentro de lo que son algunas de las preguntas que preparamos o que tenemos como que, pues, curiosidad respecto a lo que es tu trabajo es cómo es que surge, o sea, cuál es la idea principal en la cual tú comienzas pues, a gestar toda esta idea de esta cuestión de colorín colorado que tengo entendido que se llama tu taller. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes y a las demás personas que colaboran en Pérgola de Humo por la invitación. Y bueno, el taller surge primero como una idea de un proyecto de gestión cultural. Dentro de la licenciatura tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que se dedican a la gestión. De hecho, hace como 2 años ofertaron una materia en la que se incluía este tema. Entonces, a partir de ahí me empezó a interesar pues hacer gestión de distintos proyectos, y en este caso pues fue de la lectura, ¿no? La verdad es que en la carrera de letras no nos capacitan para ser promotores de lectura o mediadores, pero eso no significa que no podamos hacer esta tarea. Entonces, a mí me interesa mucho poder llevar la lectura a otros espacios, a otros públicos, y no se quede siempre como algo que simplemente tienen acceso ciertas personas de la élite, pues, o de la academia, sino trascender a otros espacios. Y creo Bueno, como nos ibas comentando, ¿no? Esta cuestión de, pues básicamente que no hay en los espacios o no está como que el conocimiento de que el estudiante de letras puede ser capaz de hacer esta promoción de la lectura y como pues básicamente pues invitar a la que es la gente a entrar a este taller para pues básicamente esto, ¿no? Pues conocer sobre lo que es la literatura, lo que es el fomento a la lectura, la discusión y toda esta cuestión de todos estos libros que ves, ¿no? sí, pues de hecho el taller está diseñado en esta ocasión para niñas de 10 a 12 años. Es la edad a la que yo me enfoqué, pero eso no significa que no se pueda hacer talleres para otras edades o para otro tipo de público, claramente. Todo depende pues hacia dónde vamos, porque la selección de las lecturas no es la misma, evidentemente. Entonces, en esta ocasión, yo diseñé el taller que se llama Colorín Colorado, las princesas se han terminado. Este taller cuenta con una perspectiva feminista y está diseñado exclusivamente para niñas. Algunas personas me han preguntado, oye, ¿por qué solo niñas y todo esto, no? Y yo es como de, pues en realidad está diseñado de esta forma porque los temas que abordamos, que son, por ejemplo, sororidad, autocuidado, amor propio y menstruación, pues son temas que nos competen a las mujeres, ¿no? Y para poder crear un ambiente de confianza con las niñas, pues necesito que seamos puras mujeres. Entonces, precisamente por eso es que
es exclusivamente de niñas. Bueno, y relacionado con lo que mencionas, específicamente el público con el que trabajas, con frecuencia se suele pensar que hay temas que no podemos o que no debemos tratar con niños. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto y si es necesario y deberíamos hablar de feminismo y otros de los temas que nos has estado compartiendo ahora con niños y con niñas? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues yo creo que hay muchos temas de los que podemos hablar con los niños. En primera es quitarnos esta idea adultocentrista de creer que nosotros siempre vamos a tener como la razón y que hay temas que ellos no van a entender, porque los niños son súper, súper inteligentes. Entonces ellos te van a agarrar las cosas y lo van a entender y te van a preguntar si algo no les quedó claro. Por ejemplo, cuando doy la sesión de menstruación, pues hago un hincapié muy fuerte en amar el cuerpo y no ver la menstruación, en el caso, obviamente con las niñas, de que sea algo sucio o de que sea algo que deba causarnos vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque socialmente nos han enseñado a padecer la menstruación en lugar de vivirla como algo natural y como algo que es parte de nosotros. Entonces, algunas personas quizás podrían pensar, ay, pero es que es un tema, pues, sensible, ¿no? Pero es toda esta idea preconcebida que ya tenemos de, pero las niñas fueron súper inteligentes, algunas ya me habían dicho, no, yo ya sabía de este tema, la maestra en la escuela me dijo esto, pero no me habían hablado de esta forma, ¿no? Y es eso, es la forma en que nosotros llevamos los temas hacia los niños. Porque si vamos con estos nervios de que, ay, es que, ¿cómo le explico este tema o este otro? ¿No? Ellos, pues, son niños y están con la mente súper ágil y lo van a entender y hay que usar siempre las palabras correctas para referirnos a temas, por ejemplo, de sexualidad, ¿no? Entonces, pues creo que se puede hablar de sexualidad con los niños sin verlo como algo morboso o como algo sucio o como algo malo, sino simplemente poder educar y enseñar, compartir lo que uno sabe con ellos, ¿no? Y no con esta idea de invalidar las opiniones que ellos puedan tener sobre los temas, porque a veces dentro de la educación o de la labor de tallerear, caemos en esto, ¿no? En esta idea de quizás a veces invalidar las opiniones que pudieran tener ellos o ellas, las experiencias, y creo que no se trata de eso. Creo que hay que estar siempre muy abierto a entender, a escuchar lo que ellos o ellas están opinando y no invalidar automáticamente, ¿no? Perdón, en este aspecto, ¿cómo ha sido tu proceso o ha sido tu metodología para poder acercar todos estos temas a las niñas? Y pues, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellas un poquito más detallada? Si has tenido algún tipo de dificultad en cuanto a algún tema y pues, de cierta forma, ¿cuál ha sido la respuesta general? Pero también si hay algún aspecto particular que te había llamado la atención en relación a algún tema. Bueno, pues como creo que uno de los temas que siempre es más, no quiero llamar complicado, pero que siempre causa más dudas, pues es, por ejemplo, el tema de la menstruación, ¿no? Porque dentro del taller yo les enseño a las niñas a identificar las partes de su cuerpo para que las nombren con el nombre que es y no represente esto algún tipo de incomodidad, ¿no? Sino que sea visto como algo muy natural. Esto a veces tiende a poner a las niñas un poco, al menos me percaté en esta última ocasión, como nerviosas y como que no saben bien algunas, pues, qué ocurre, ¿no? Y se ponen incluso tímidas. Pero conforme se va desarrollando la sesión, van agarrando un poquito más de confianza y creo que la duda que en ese momento no esperaba era como, ¿cómo se hacen los bebés, ¿no? ¿Cómo se hace todo este proceso, ¿no? Y entonces tuve que explicarlo, pero llamando las cosas como son, ¿no? No con esta timidez ni con este miedo, sino decir, ok, las cosas son así, y ellas como lo entendieron, ¿no? O sea, no hicieron más preguntas, sí se sorprendieron porque no lo imaginaban, obviamente, pero súper
tranquilo todo, ¿no? O sea, nadie se alarmó, solamente me llegó a comentar alguna de las tutoras de las niñas, que pues ella no había tenido la oportunidad de tratar este tema todavía con su hija, pero que con base en esto iba a llevar a cabo esa charla, ¿no? Aparte de que antes de que yo introduzca ese tema, hacemos una lectura que se llama El libro rojo de las niñas y con ello vemos la menstruación como un poder femenino, no como algo que socialmente nos han enseñado a ver, como sucio o como algo vergonzoso. Entonces creo que ese es el tema que quizás más puede como causar dudas o puede ser novedoso, porque no todas las niñas a veces han hablado de ese tema con alguien, pero es sumamente importante hablar con ellas desde que son pequeñas, de su cuerpo, de amarlo, de respetarlo y de poder nombrar cada parte, ¿no? Y bueno, ahora que mencionabas una de las lecturas que ocupas, que es el libro rojo, ¿qué tan difícil fue encontrar literatura que abordara los temas que a ti te interesaba tratar con los niños? ¿Crees que haya suficiente o qué hay de ese tipo de literatura? Ay, es una gran pregunta. Y qué bueno que la mencionas, porque justo quería como puntualizar en algún momento en ella. Pues la verdad fue todo un reto, sigue siendo un reto. O sea, diseñar un taller, todo el proceso, incluso retomando un poquito de lo que Ale preguntaba hace un momento, pues es complicado un poquito por la edad, ¿no? Yo no puedo llevar textos que no están diseñados o creados para la edad de las niñas o de cualquier niño en general. Si yo presento un texto que sea aburrido, que quizás tenga un léxico que ellos no entienden o no poseen, automáticamente voy a tener niños aburridos, niños que no les va a interesarlo de lo que estoy hablando, etcétera, etcétera. Entonces, encontrar materiales ha sido complicado. Más que nada también por el hecho de la perspectiva que tiene este taller en específico. La verdad, batallé un poco porque hay sesiones en las que me gustaría tener lecturas para ello. Por ejemplo, cuando hablo de sororidad, me hubiera gustado tener un cuento o una historia que hablara y ejemplificara qué era la sororidad, ¿no? ¿Qué es? Pero como pues ese ha sido uno de los retos más grandes, tuve que crear los materiales de alguna forma. Entonces escribí una carta muy breve de un poquito menos de una cuartilla para ellas, con palabras súper sencillas explicando qué era la sororidad, ¿no? Y era como una especie de carta compromiso en el que ellas se comprometían a cuidar de sí mismas y luego a cuidar de las mujeres que las rodeaban, pero siempre empezando por ellas mismas. Entonces, la verdad es que hay temas que están súper interesantes, por ejemplo, el amor romántico, que también lo abordé un poco, pero no tengo tampoco las lecturas que me gustaría, ¿no? Historias, cuentos, ilustraciones, para poder ejemplificar de lo que yo estoy hablando. Entonces, he creado algunos materiales, pero tampoco tengo la habilidad de dibujar como me gustaría quizás, o de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, esos han sido como unos pequeños obstáculos que me he topado en el camino. Sin embargo, sé que con el tiempo los iré resolviendo, ¿no? La verdad es que iniciar con un proyecto de mediación de la lectura o en general iniciar cualquier tipo de proyecto, pues siempre es complicado, ¿no? Te vas encontrando con ciertos obstáculos, con ciertas situaciones que a veces no habías alcanzado a dimensionar, pero pues las voy a ir resolviendo poco a poco. Igual me han preguntado si el taller lo pienso dar en otras edades o trabajar con otro tipo de público, ¿no? Y la verdad, pues es que sí, o sea, sí tengo pensado en algún momento poder llevar a cabo este taller con adolescentes, con otros temas, con otras lecturas y incluso con edades más chicas también, ¿no?
pero por el momento solamente estoy trabajando con niñas de 10 a 12 y incluso acabo de empezar, de aventurarme con niñas de 8 a 10 para ver cómo funcionan, ¿no? Cómo llevo todas estas actividades con esa edad y ver si tengo su atención y si hay ese interés o si de plano no lo hay. Ahora que te hace el comentario de que no tuvo la oportunidad o que no había tenido la oportunidad de tocar cierto tema con esta niña y que pues de cierta forma tú ya llegaste como un poquito más temprano y ya le hablaste de esto, de lo que era la menstruación. Y también nos mencionas sobre esta dificultad de ciertos, bueno, de ciertas temáticas en relación a encontrar literatura o libros propios que te ayuden como que a abordarlos y pues has tenido que de cierta forma improvisarlo, como por ejemplo con esta carta compromiso. Entonces, esto me hace pensar o me hace preguntar acerca de si has tenido algún tipo de problemática con algún tutor o algún padre en el que esté en desacuerdo que hayas tomado cierto tema y expuesto a los niños, ¿no? Con estas nuevas campañas que vemos mucho de hashtag con mis hijos no te metas, no sé si hayas tenido algún tipo de dificultad en relación a algún tema en especial que ya te hayan dicho, oye, ¿por qué les estás hablando de esto? Pues hasta el día de hoy no se ha presentado ningún caso así. Las tutoras de las niñas que tienden a ser a veces sus mamás, sus hermanas, alguna tía o alguna otra mujer, porque de hecho la mayoría de las tutoras, si no es que todas, en el taller anterior fueron mujeres. Entonces, no, de hecho me agradecieron mucho pues poder brindar este tipo de información. Algunas de ellas estaban presentes en las sesiones, no que yo estaba pues enseñándoles a las niñas y creo que pues son temas que se han visto como delicados, pero que realmente no tienen por qué pues verse de esa forma, ¿no? Sino poder llevar esta información a ellos y los niños lo entienden muy, muy bien. Ellos no se complican quizás como los adultos para hablar de ciertas cosas y quizás en algún momento pueda que se dé el caso de que alguien le moleste y bueno, eso quizás lo voy a entender porque al final de cuentas pues no son mis hijos, no puedo, digamos, traspasar ese límite de tallerista o de maestra, porque te dicen maestra, aunque no eres como tal su maestra, pero pero pues hay un límite, ¿no? En el que yo puedo interactuar y decir y dar mi opinión, pero al final de cuentas, pues los papás también tienen ese control sobre sus hijos. Entonces, pues hasta el día de hoy no ha habido ningún caso, pero yo espero que no se den porque pues son temas necesarios de hablar, muy, muy necesarios. A mí me hubiera gustado que me enseñaran estas cosas cuando yo era niña y sé que a muchas más mujeres nos hubiera gustado que nos hablaran sobre la menstruación y sobre temas de sexualidad desde que éramos más jóvenes y tal vez hubiéramos evitado verlo y sentirnos avergonzadas cuando nuestro periodo llegó o cuando tuvimos alguna situación de este tipo. Sí, de hecho, está mucho pues, sí, estas situaciones en las cuales, vaya, personalmente yo recuerdo la primaria, la secundaria, más bien, la secundaria, cuando se estaban presentando yo todos estos cambios hormonales, en los que era el temor o la vergüenza de que te llegara a bajar y tú en plena clase de educación física, ¿no? Y tú desconociendo totalmente qué debías de hacer y pues expuesta a ciertas burlas, a ciertos comentarios que pues sí llegan a lastimar bastante y que creo que también tiene que ver mucho con tomar en cuenta de qué tanto es responsabilidad de un profesional o de un maestro el exponer a los niños a ciertos temas, pero también tomar en cuenta qué tanta es la responsabilidad del padre de ellos en ser los iniciadores. No sé qué opinión tenga respecto a esto. Pues creo que realmente sería muy, muy bueno que los padres fueran quienes
hablaran primeramente de estos temas con sus pequeñas, pero no siempre es así, ¿no? No siempre se tiene el acceso a este tipo de información y a una información real y verídica, ¿no? Porque a veces existen tantos mitos sobre la menstruación y sobre otros temas que tienen que ver con la sexualidad, que van llenando de miedos tanto a los padres, incluso a algunos maestros, como también a los niños, ¿no? Entonces, pues yo creo que se puede hacer una labor bien, bien chida de padres con maestros para que los niños entiendan este tipo de temas. Realmente me parece que es hasta quinto de primaria donde llegan a profundizar en los temas como la menstruación, pero siempre es como un tema muy, pues, simple, o sea, lo simplifican y no ahondan en él, ¿no? Y yo intento ahondar un poquito más en él y explicarles, pues, cómo funciona, que lo vean como algo que va a llegar en algún momento de sus vidas y que no deben de sentir miedo ni tampoco sentirse avergonzadas o algo así. Entonces, pues creo que estos temas competen hablarlos primeramente en casa, pero si no se tiene pues esta eh, interacción o este acceso a esa información, pues el primer lugar en donde lo van a escuchar pues sí va a ser la escuela. Pero creo que como padres pues sí deberían tener la información para que si surge alguna duda pues ellos lo puedan contestar. Bueno, ahorita que estabas comentando respecto a estos mitos que hay sobre estos temas y así, ¿te has topado con alguna creencia o algo así que tuvieran las niñas, como algún prejuicio que ya estuviera como bien cimentado en ellas o alguna cosa así? Pues afortunadamente no, lo cual me dio mucho gusto porque eso me habla de niñas que todavía no están arraigadas a ciertas ideas que pueden pues implantarse en ellas desde la escuela o desde el seno familiar. Sin embargo, pues sí vi en sus caritas, a pesar de que pues, todo fue virtual, porque este taller yo lo había diseñado para que fuera presencial, pero dadas las circunstancias actuales del mundo y de México y de Jalapa, pues no se pudo llevar a cabo de esa forma, así que todo fue virtual y pues por la cámara sí noté algunas caritas un poquito nerviosas o asombradas o como reflexivas, ¿sabes? Y eso pues me permite ver que algunas niñas no habían hablado de ese tema nunca o que había palabras que ni siquiera habían escuchado o simplemente que no les habían explicado las cosas como se las pude explicar en ese momento, ¿no? Realmente no había dado un taller anteriormente donde yo abordara este tema, pero me gusta hablar de temas como la menstruación, porque es un tema, como les decía hace rato, ¿no? Que nos han enseñado a ver de una forma negativa, entonces poder enseñarles a las niñas a verlo como algo bueno es súper importante y pues no, ni siquiera me llegaron a comentar como algún mito o algo que quizás hayan escuchado de alguna amiguita o de alguna otra mujer de su vida. Mencionando, perdón, ahorita que estás mencionando lo de el tener que trabajar y adaptarte a estos medios digitales para dar tu taller, ¿cómo ha sido esa experiencia para tener que adaptar tu taller que, como mencionas, estaba planeado para que fuera físico? Ay, pues ha sido todo un reto. En sí, bueno, trabajar con niñas, es dar talleres, ser este papel de mediadora, pues representa siempre un reto, ¿no? Pero ahora el reto fue llevarlo a cabo de forma virtual. Yo no había trabajado de forma virtual antes, entonces, pues las planeaciones que yo tenía previstas eran para, pues, ir a una primaria y llevar a cabo este taller, pero
adaptar todos los tiempos, pero al ser virtuales las reduje a 1 hora y siempre pues el problema que se da es la conexión, ¿no? Ese es un problema que no depende ya ni de las niñas que están inscritas ni de mí como mediadora, sino ahora sí es el internet. Entonces sí hubo, me acuerdo que la tercera o cuarta sesión, que el internet de mi casa se fue como por 15 minutos y las niñas estaban así como de, ¿y la maestra? ¿Dónde está la maestra? Y así, ¿no? En el chat escribiendo, hasta que pude regresar. Ellas estuvieron esperándome, lo cual se los agradecí bastante. Y pues creo que ha sido como las dificultades más fuertes, ¿no? Las conexiones a internet. Y yo sé que no todas pues tienen acceso a este medio de... Por ello, creo que el taller, pues más adelante, sí pretendo que trascienda a espacios, a la interacción real y física, porque creo que uno de los objetivos centrales de Colorín Colorado no solo es crear talleres por crearlos, ¿no? Sino llevarlos a espacios, a comunidades, escuelas, donde nadie llega o donde nadie quiere ir o donde a veces ni siquiera nos imaginamos que hay necesidades de fomentar este hábito y de llevar un libro, porque incluso hay pues escuelas primarias donde no tienen una biblioteca, donde no tienen libros y donde pues lo que nosotros podemos quizás ver como, pues tomo un libro de acá, ¿no? Muy fácilmente y lo leo o lo ojeo, pues hay quienes no tienen esto, ¿no? Entonces, creo que volviendo a la pregunta que me haces, pues lo virtual nunca va a reemplazar la interacción real con las personas. Sí es un medio que actualmente utilizamos y que es muy útil, pero la verdad es que hay temas dentro de este taller que son a nivel emocional. Y siempre es muy bonito poder conectar con los asistentes, en este caso con las niñas, pues de forma también física, ¿no? Poder ver sus rostros, poder ver sus expresiones, poder escuchar sus voces, sin toda esta onda y sin que el micrófono de pronto no quiera servir, o la cámara, o el internet. Y pues las interacciones son reales, ¿no? Son reales. Entonces, pues no era lo que yo quizás hubiera planeado en un principio, pero ahora sí que también de esto va la vida, ¿no? De adaptarnos a lo que hay, a las circunstancias en las que vivimos y pues me siento muy contenta de poder haber brindado este taller de forma virtual. Es un privilegio muy grande poder tener acceso a estos medios y llevar a cabo este tipo de actividades con niñas. Sí, bueno, como comentas, ¿no? Se han presentado, vaya, diversas dificultades actualmente por la situación de la contingencia en la cual, pues, te impidió de llevarlo de cierta forma, pues, como tú lo tenías ya planeado. Sin embargo, como es claro de ver en tu descripción, la experiencia gratificante ha sido, vaya, ha estado presente, ¿no? Y pues, de cierta forma, al revisar lo que son tus redes sociales, que al ratito igual no los compartes, hemos visto que pues hay niñas que realmente han compartido pues como que la satisfacción y la emoción que pues el taller les ha proporcionado. En este aspecto, no sé si tengas, si hayas pues recibido por parte de ellas algún tipo de comentario o alguna especie de reconocimiento o que te hayan dicho, sabes que desde que tomé este taller, vaya, me pasa esto, ¿no? Pues sí, de hecho, al ser el primer taller, empecé con una breve encuesta para saber los intereses de las niñas, ¿no? Y posteriormente, cuando finalizó el taller, otro cuestionario muy breve para saber qué les gustó y qué no les gustó, porque eso es
muy importante para mí, ¿no? Saber si las actividades que yo les di, si las lecturas que les proporcioné, les gustaron, les resultaron interesantes, les atrajeron o si de plano las aborrecieron, ¿no? Para que entonces yo pueda trabajar y mejorar o cambiar ciertas cosas que sean necesarias. Respecto a los comentarios que recibí, pues recibí tanto buenos comentarios de las niñas que asistieron como de las tutoras. La verdad es que ningún comentario fue malo, lo cual me hizo sentir muy contenta, muy dichosa y muy agradecida por la oportunidad y la confianza que me dieron las tutoras, pues al poder yo compartir esto con sus niñas. Creo que no les he comentado esto dentro de esta charla que estamos teniendo, pero mi intención con el taller es también poder crear un vínculo en el que el tutor o la tutora pueda hablar y dar una retroalimentación muy breve con su niño o niña inscrita, ¿no? Ahorita en este caso, pues son puras niñas y las actividades yo las mandaba por WhatsApp a las tutoras, les explicaba de forma muy breve de qué habíamos hablado en la sesión y luego les sugería actividades o preguntas para que charlaran con las niñas, ¿no? Y entonces ahí se hacían dos cosas. Una, pues fomentaba este vínculo madre e hija o hermana con hermana, lo que fuera. Y dos, pues daba una breve retroalimentación de lo que yo había tratado en el taller. Entonces, pues eran a lo mucho dos preguntitas o una actividad, algo que no ocupara demasiado tiempo porque yo sé que, o bueno, más bien tomo en cuenta que los tutores no siempre pues tienen espacios, pero sí es bien importante que ellos lo puedan dedicar a convivir y a preguntar a sus hijas qué están aprendiendo, ¿no? ¿Qué cosas están leyendo? Incluso pues pude motivarlos a decir, antes de dormir, tomen una vez más el texto que se leyó hoy y repásenlo, ¿no? Hagan esta actividad juntos. Y pues creo que al final el poder leer los mensajes en WhatsApp o en la encuesta que hice con las tutoras y con las niñas, pues fue una de las cosas más enriquecedoras porque es todo un esfuerzo, es todo un trabajo y verlo recompensado con un felicidades maestra, me gustó lo que le enseñaste a mi hija, son temas que yo no había tratado con ella, pero que sé que tengo que tratar, muchas gracias, todo estuvo muy bonito, me hubiera gustado que durara más, me hubiera gustado quedarme más tiempo maestra, esas cosas, wow, son muy valiosas, muy valiosas y creo que había olvidado lo bien que pueden llegar a hacernos sentir las palabras de agradecimiento que nos dan las personas, ¿no? Y creo que las palabras que te dan las niñas o los niños, pues son todavía mucho más tiernas y sinceras que las que a veces podemos decir los adultos, ¿no? Entonces, pues yo ya había tenido experiencias anteriores trabajando con niños, pero pues ya tenía varios años que no me aventaba una vez más a decir, ok, vamos de nuevo con infancias. Y dije, no, ok, vamos de nuevo con infancias. Y pues fue una decisión súper acertada, súper correcta. Estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y pues me hubiera gustado quizás tener como más actividades y pues todavía son mejoras que voy a ir haciendo poco a poco, pero por el momento pues todos los comentarios fueron buenos y me siento muy feliz por ello. Qué bonito. Sí. Y bueno, aquí en este aspecto, bueno, mencionas sobre esto de con los niños, ¿no? Y también hablas sobre esta, pues, esta cuestión del adulto
que se involucra. ¿Cómo ha sido la experiencia de este tutor o de este padre que se involucra en este taller? ¿O cómo fue que lo manejaste? ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación a esto? Que sí, bueno, recordando un poquito lo que mencionas, pues ha sido bastante gratificante. En este aspecto ha sido que la mayoría ha sido pues aceptables, bueno, no, ¿cómo se llama? Han sido de aceptación, han sido de agradecimiento, pero en sí, ¿cómo fue el involucrarlos? ¿Cómo fue el pensar el proceso de que el padre y el tutor estuvieran también involucrados en este taller? Bueno, pues para ello me basé principalmente para justificar como esta idea. Eh, el MOLEC, que es el módulo de lectura que se lleva a cabo cada año, eh, en este 2020 arrojó, de acuerdo a la población que se estudió, que fueron mayores de 18 años, que las madres son las principales que llevan la lectura hacia los hijos o hijas, ¿no? Y también arrojó que parte de la población, muy poca, se acuerda de su papá o de su mamá o de algún tutor que le leyera cuando era niño, ¿no? Yo recuerdo muy poco haber leído con mi mamá, que fue quien estuvo criando y haciendo todo este trabajo. Y dije, bueno, creo que poder llevar al tutor también a la reflexión de ciertos temas, en este caso pues fueron tutoras, es bien, bien importante y poderles mostrar que la interacción con sus hijas puede ser muy gratificante para ellas, también para las niñas, y que aparte puede ser muy express, ¿no? Y que de una preguntita pueden quizás salir una gran charla. Por ejemplo, yo les invité a las tutoras a que les contaran a sus hijas sobre quizás cómo ellas vivieron su primer menstruación. Y entonces, pues ya ahí se daba toda una charla, ¿no? Toda una historia que quizás las niñas nunca se hubieran preguntado y que quizás las mamás no siempre comparten, ¿no? Entonces, pues creo que es bien, bien importante que desde que los niños empiezan a leer, incluso antes, poder tener lecturas de acuerdo a cada edad y sentarse o antes de dormir leer con ellos, ¿no? Porque esto no solo estimula pues su imaginación y su creatividad, sino también vincula emocionalmente a los niños o niñas pues con su papá o con su mamá o con algún hermano o el tutor con el que vivan. Entonces, pues esa era una doble intención, otro de los objetivos del taller, el que existiera ese vínculo, no de forma forzada, sino como algo que, que surge y que bien pueden hacer o pueden no hacer, ¿no? Porque en ningún momento yo se los planteé como una obligación, sino como yo les sugiero que hagan estas actividades y no les va a llevar más de 10 minutos, ¿no? Ya si querían obviamente hacer la actividad más larga, pues estaban en toda la libertad de hacerlo. Y respecto a los comentarios que quizás llegué a recibir sobre esa dinámica, porque sí pregunté, pues principalmente a las tutoras si les había gustado interactuar con sus pequeñas, ¿no? Porque eso también era necesario. Y pues las siete tutoras que contestaron esa encuesta, pues las 7 contestaron a que sí, ¿no? Que sí les había gustado estas actividades de retroalimentación enviadas por WhatsApp y les pregunté que por qué, ¿no? Y la mayoría pues dijo que reafirmaban el aprendizaje de las sesiones y que les daba la oportunidad de tratar temas que ellas no habían abordado antes, como ya lo mencioné, y que era enriquecedor compartir sus experiencias con sus niñas o hijas o así, y también que ellas habían aprendido, ¿no? Aprendido sobre autocuidado,
sobre amor propio. Y es que ese es el poder de los temas que elegí, ¿no? Que no solo son para una edad, que no solo son para niñas y que se cierra solo a las infancias, sino que también, pues, lo podemos hablar a cualquier edad. El autocuidado es siempre, no es que solamente cuando tenemos 10, 8, 12, 15, 20, no, o sea, es autocuidarnos es siempre, porque es cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro cuerpo, lo que somos, y los otros temas de sororidad y demás, pues también son temas que siempre se pueden hablar y que siempre hay un aprendizaje y una reflexión con el constante vivir. Entonces, pues esos temas brindaron la oportunidad de que las mamás o las tutoras compartieran sus experiencias e incluso pues también reflexionaran sobre sí mismas y sobre lo que hacen o viven. Bueno, a mí me gustaría pedirte que nos ahondaras un poco más al respecto de un concepto que salió hace un rato y que quizás alguna de las personas que estuvieron aquí o bueno, que están viendo esto pueda saltarles, que es esto de adultocentrismo. ¿Podrías ahondarnos un poquito más en este concepto, por favor? Pues de hecho ese es como el tema, ¿sabes? Porque el adultocentrismo va pues de invalidar las experiencias, las opiniones o las ideas de las infancias o de las personas que son menores. Entonces, eso pasa en todos lados. Pasa desde el hogar en el que crecemos hasta en los espacios como la escuela, ¿no? Nuestra educación ha sido adultocentrista. Es decir, los adultos nos dicen qué hacer, qué no hacer, qué cosas están bien, qué cosas están mal, y muchas veces nos invalidaron en su momento por ser niños, ¿no? Y pusieron su opinión, su saber, su experiencia por encima de lo que en algún momento nosotros pudimos llegar a decir o a expresar. Y la verdad es que esa visión está súper mal. Yo sí sigo reflexionando sobre ella, no puedo decir que ay, yo no soy adultocentrista, creo que todos llevamos adultocentrismo dentro. Todos a veces queremos tener la razón, todos queremos decir que es correcto y que no lo es. Y es muy triste porque a veces si nosotros no somos prudentes o no tenemos esta capacidad de reconocer estas actitudes, pues invalidamos a los creo que incluso a nosotros como jóvenes nos han invalidado en algún momento por ser jóvenes, ¿no? Y pasa lo mismo con los niños. Los invalidan por tener pocos años de vida o por tener pocas experiencias. Y es cierto, ¿no? Obviamente al tener una vida más corta, pues tus experiencias pueden ser menores, pero no significa que sean menos valiosas o que sean menos importantes o que no hayas aprendido y entonces te lo tengan que repetir una y mil veces, ¿no? Entonces creo que pedagógicamente hay mucho adultocentrismo en las aulas y en otros espacios, no solo ahí, ese es mi ejemplo más cercano, igual que en el hogar. Entonces yo dije, no, pues no quiero que las niñas me vean como una figura de autoridad a la que se tengan que dirigir, con ciertos protocolos como nos han enseñado, no a hacer o actuar en ciertos espacios, sino que podamos interactuar y ellas puedan verme como alguien que les está compartiendo, como alguien que les está enseñando lo que ha aprendido, lo que sabe, y no como un yo mando aquí y entonces me tienen que obedecer y entonces tienen que hacer lo que yo diga, ¿no? Y sus opiniones no siempre las voy a escuchar, sino es un siempre las voy a escuchar. Por ejemplo, había veces en que las niñas me comentaban cosas que no siempre tenían que ver con lo que estábamos hablando, pero yo las escuchaba y las dejaba hablar, ¿no? Y les comentaba algo respecto a lo que ellas me decían. En ningún momento yo dije, no,
no quiero escucharte o no, eso no es de lo que estamos hablando, ¿no? Sino les di la oportunidad de que lo expresaran, porque por algo también lo están diciendo, ¿no? Por algo también lo están expresando y dándomelo a conocer. Quizás para mí pudiera ser algo que no tiene mucho que ver, pero para ella tiene algo que ver y está bien, está súper bien. Entonces, pues es darles estas oportunidades a las infancias y en general a las personas que son más jóvenes que nosotros, pues de decir lo que piensan y de no centrarnos siempre en tener la razón o en querer que todo encaje en lo que nos han enseñado que debe ser. Entonces, pues sigo ahondando en el término adultocentrismo. De hecho, hay una parte de mi trabajo recepcional en el que voy a abordar esto y hacer una pequeña crítica a ello, porque es increíble, ¿no? Como a veces en la educación nos han invalidado, nos han incluso apagado la voz por querer tener la razón los profesores o los padres o cualquier otro adulto, ¿no? Con el que hayamos crecido o nos hayamos topado con él. Entonces, pues eso es lo que te puedo comentar y creo que me extendí un poquito. Bueno, de hecho, ahorita que mencionas esto, me hace pensar mucho en este libro educativo, bueno, enfocado en la educación, que se llama Emilio o la educación, de Rousseau, y que de hecho nos demuestra no solamente la cuestión del adultocentrismo, sino también como que esta preferencia del hombre que sea el que predomine, al que se le permite indagar e investigar, ¿no? Y en el libro están dos secciones, una que va dirigida a Emilio, en la cual es el niño al que se le permite y se le invita a explorar, indagar, etcétera, aprender, mientras que en la segunda parte que va dirigida a Sofía, la enseñanza a la niña es totalmente distinta. Es la niña callada, que debe de ser siempre complaciente a la figura masculina, y que el hecho de que tú les permitas a estas niñas el preguntar, el indagar por temas que tal vez no tienen que ver con pues con el tema que estás tratando en ese momento, pues, pero sí las incentivas a esta cuestión de investigar, ¿no? De preguntar, de cuestionarse, y que también tiene que ver con esta cuestión de, pues, del adulto temeroso a que se le cuestione. O sea, algo que lo peor que puedes hacerle para una autoridad es cuestionarla, ¿no? Porque obviamente se tambalea. Sí. Y, y bueno, recuperando esta cuestión de los libros, de qué libros leer, etcétera, no sé si dentro de tu repertorio tengas algún libro que diga, ¿sabes qué? Esto hay que leerlo porque esto nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Pues voy a retomar un poquitito de lo que dijiste antes de contestar esta preguntita. Respecto a la voz y a cómo se ha educado a través del tiempo. Creo que es bien importante y lo voy a recalcar una y mil veces siempre, el poder enseñarles a las niñas, específicamente a mujeres, que su voz es importante, que su voz merece ser escuchada, porque nos han enseñado muchas veces a que no vale lo que decimos o a que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Ese es como un dicho súper que está mal, porque no nos vemos más bonitas calladitas, ¿no? Nos vemos bien hablando, diciendo lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y reconociendo las cosas que sabemos o que ignoramos, ¿no? Porque pues, no siempre sabemos todo. Entonces creo que este taller, ese también es uno de sus objetivos, el dotar y más que dotar, creo yo, el poder enseñar y hacerles saber a las niñas que su voz es importante. Que en un mundo lleno de adultos y en este sistema en el que vivimos, su voz es importante. Lo piensan, lo que reflexionan, su valor, su identidad, todas esas cosas importan e importan demasiado. Aunque a veces por el ajetreo de la vida y por las situaciones que enfrentamos como adultos, no nos preocupa muchas veces qué pasa con las infancias. Pero es bien importante poder pues llevar esos temas a la mesa con ellas. Y precisamente, pues, uno de los libros que
que abordamos también dentro del taller, pues son biografías, es un compendio de biografías de mujeres mexicanas que han trascendido en la historia. El libro se llama así, Mexicanas que hicieron historia. Y en él, como les decía, pues vienen diferentes biografías de mujeres que triunfaron en el ámbito de los deportes, en lo académico, como escritoras, como pintoras, en lo político, también en la medicina o en las ciencias, ¿no? Y es abrir el abanico de posibilidades ante las niñas y decirles, miren, hay mujeres que hace muchos años pues eran invalidadas por ser mujeres, ¿no? Y eran limitadas sus experiencias y todo. Y entonces ellas lucharon, ellas se esforzaron, alzaron su voz y lograron trascender de esta forma. Y gracias a esta lucha y a esta constancia es que hoy muchas de nosotras podemos acceder a cierta educación, ¿no? O a estudiar carreras que antes eran consideradas exclusivamente para varones. Entonces, esa es como abordamos en este taller alrededor de 4 biografías. Y recuerdo que a las niñas les encantó la historia de Matilde, que fue la primera mujer médico, la primera en titularse, y les encantó, ¿no? O sea, a pesar de que quizás ellas no todas querían estudiar medicina, pero la idea de ser como la primera, de aferrarse, de luchar, de conseguirlo, wow, les encanta, les fascina, y pues a mí me encanta más, ¿no? Obviamente, porque es poder, pues es todo, ¿sabes? El ser la mediadora y me pongo en papel, digo, bueno, si yo fuera una niña o si yo fuera la tutora de mi hija, que está inscrita en un taller así, pues también me encantaría leer sobre estas cosas, ¿no? También me encantaría aprender. Y entonces es un ejercicio bien interesante porque tanto aprende la tutora como aprende la niña, como aprendo yo. O sea, yo no dejo de aprender en ningún momento. Ellas también me enseñan y me enseñan muchas cosas y me hacen recapitular una y mil veces los temas. Y entonces reafirmo cosas en mí, reafirmo en cosas de Raquel, que Raquel vive, que Raquel se enfrenta, y sé que esa misma reflexión no solo la estoy haciendo yo como mediadora, sino también ellas en el taller y también las tutoras, ¿no? Y entonces ahí se hace como una triada bien bonita de reflexiones y de aprendizajes. Y pues respecto así a un libro que yo diga, wow, pues es que todos los libros tienen lo suyo, ¿sabes? No puedo seleccionar solo uno. Creo que uno de los libros, por ejemplo, que más me costó conseguir, pues sí fue el libro rojo, ¿no? Ese libro me costó mucho, mucho conseguir. Pero uno de los libros que más gustó en el taller se llama El pájaro del alma y en él habla sobre las emociones que llegamos a sentir en la vida, ¿no? En general. Desde las emociones que a veces vemos como negativas, que puede ser la tristeza, la rabia, el enojo, o la decepción, hasta las emociones que son la alegría, el amor, la intriga, no sé, cualquier tipo de emoción, ¿no? Que se nos presente. Entonces, pues eso también lo llevo a cabo con otro tipo de actividades, con dibujos y otras cosas, para que las niñas aprendan a identificar sus emociones y entiendan que no siempre tenemos por qué estar felices o bien, ¿no? Va a haber días en nuestra vida que vamos a enfrentarnos ante situaciones que pueden ponernos enojadas o que pueden ponernos tristes y que tenemos derecho a experimentar esas emociones, a vivirlas, sentirlas, pero también a soltarlas, a dejarlas ir y continuar con nuestra vida, ¿no? Y que si algo nos molesta, pues nos molestó, ajá, lo aceptamos nuestras emociones, las abrazamos, pero luego las dejamos ir. Dejamos ir el enojo, la tristeza o cualquier otra emoción, porque ninguna emoción es permanente, ¿no?
Entonces creo que esa es la lectura que más gustó dentro del taller, pero te digo, o sea, no es como que yo pueda elegir una. Creo que hay una infinidad de lecturas que pudieran funcionar. También ese es otro obstáculo, ¿no? Y ya ahorita que sale, aflora en la charla, pues es lo caro que es comprar literatura infantil. Dios, es muy costosa. O sea, es súper valiosa, yo no digo que no, solamente que sí es costosa, ¿no? Entonces, pues hubo materiales que fueron más baratos que otros, pero aún me gustaría poder en algún momento pues comprar más libros, ¿no? Más material con el que yo pueda trabajar. Pero, como les menciono, ¿no? No es tan accesible, ¿no? Y es que ahí también, o sea, no solo es difícil para mí conseguir los libros, ¿no? Sino incluso también para ellos. Y esa es la cuestión ahí, ¿no? Todo el rollo aquí económico y todas las situaciones en las que vivimos, que se vuelve inaccesible algo tan valioso como un libro, algo tan importante como la lectura, ¿no? Y pues, aunque me hubiera gustado como tener digitales las lecturas, pues tuve que darme la tarea de escanearlas y de volverlas en archivo PDF y mandarlas, y al menos sé que pues las niñas tienen fácil 10 libros ahí en PDF. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Ellas tienen acceso a internet, tienen a lo mejor un celular o una computadora, o si no es de ellas, pues es de sus tutores, pero hay niños, niñas, que no tienen acceso a esto, ¿no? Que no tienen una computadora. Vamos, hay niños que ni siquiera tienen luz en su casa. Entonces, pues se trata de que esto sea accesible a todos, se trata de llevarlo a otros espacios, por eso es mi interés, ¿no? Y recalco mucho eso, porque me llena de energía y de compromiso el decir, en algún otro momento quiero llegar a otros espacios, en algún otro momento quiero pues trascender, ¿no? Que no se quede solo en un trabajo recepcional o en algo que pasó y que ahí quedó, ¿no? Sino que pueda pues seguirse llevando a cabo en otros lugares, en otras comunidades, con otro público, ¿no? Y ya quizás con otros temas, con otras lecturas y otros materiales. Bueno, ahorita voy a decir algo que Ale, bueno, ya me dejó mal porque ella estaba pensando en Rousseau y yo estaba pensando más bien en el padre de Matilda cuando le dice, yo estoy bien y tú estás mal, yo soy grande, tú eres pequeño. Y bueno, lo digo porque retomando un poco esta perspectiva de la niñez, ¿hay algunos de los conceptos que tú trabajas en tu taller que, vamos, si tú lo hubieras conocido de niña, hubieras dicho, wow, mi vida hubiera sido definitivamente mejor? Ay, qué pregunta, qué pregunta tan linda. Pues ahorita que dices lo de Matilda, sí, yo también pensé en eso, o sea, de hecho cuando estaba diseñando el taller, esa fue como una de las motivantes. Y dije, no, qué mal, ¿no? Qué mal quienes han educado así, qué mal quienes han enseñado estas cosas y hay que cambiar eso, ¿no? Y mientras estén mis posibilidades, brindar algún tipo de enseñanza o compartir lo que sé, pues siempre va a ser, voy a intentar que sea desde una posición cero adultocentrista, ¿no? Sino de dar la oportunidad a las infancias y en general con quienes yo comparta, de expresar lo que piensan y de no estar invalidando las experiencias ajenas a mí. Y pues un concepto, yo creo que la sororidad. La sororidad es pues el concepto, ¿no? Y es un concepto bien actual, o sea, se escucha en muchos lados. Y entenderlo cuesta mucho, o sea, no creo que se aprenda en un taller así, o sea, yo abro esa puerta de decir, miren, esto es la sororidad, pero no significa que sea una definición absoluta, ni que yo tenga la razón al 100%, ¿no? Habrá apreciaciones muy distintas de ese concepto, pero lo que yo les pude enseñar a las niñas fue, primero que nada, la sororidad empieza con una misma. El poder ser pacientes
con nosotras, el poder amarnos a nosotras, cuidar de nosotras, perdonarnos si es que hemos hecho algo o dicho algo que causó algún daño o que estuvo mal, pero siempre empieza desde uno. La relación más valiosa es la que tenemos con nosotras mismas y si procuramos esa relación, vamos a poder procurar las relaciones externas con familia o con amigos, ¿no? Entonces la sororidad va a esto, ¿no? De apoyarnos entre mujeres, de brindarnos y pues eso, ¿no? De en lugar de criticarnos como nos han enseñado o de competir o de juzgarnos, sino de sentir empatía. Y creo que ese es uno de los valores centrales de muchas sesiones del taller, la empatía, porque la empatía nos permite entender lo que la otra persona está viviendo o experimentando. Entonces yo les dije, ¿no? Sí hay límites incluso para la sororidad, porque cuando algo no es recíproco, pues entonces nos alejamos, porque la amistad y la sororidad se brindan también si hay reciprocidad, porque si algo nos daña o nos quita energía, es mejor quizás alejarnos de esas situaciones o de esas personas, ¿no? Entonces, pues creo que sororidad, enseñarla siempre es muy enriquecedor. Es uno de los conceptos que me hubiera encantado conocer antes. Lo conocí hace año y medio, tal vez menos. O sea, es muy poco, ¿no? Pero a pesar de que es muy poco, he podido aprender y he podido, pues, experimentar sororidad de mujeres increíbles en mi vida y por ello es que creo que es bien importante poderlo llevar hacia las niñas, ¿no? Y que desde pequeñas ellas crezcan viendo a las mujeres que las rodean como compañeras, no necesariamente como amigas, sino como compañeras y quitarnos de la mente y quitar pues esas ideas de competencia, esas ideas de crítica, de juicio, de ponerle el pie a la otra, de que alguien tiene que ser más. Entonces, pues eso, ¿no? La sororidad. Bueno, ahorita mencionaste cosas bastante interesantes, ¿no? Y bastante importantes, sobre todo esta cuestión de el niño como en una etapa de reconocimiento de emociones. La niña que sea capaz de reconocer lo que está sintiendo, procesarlo de cierta forma, hacer algo con ello y dejarlo. No solamente el no encasillarse, el estar abierta de cierta forma, pero algo que bueno, ahorita que me surge preguntar es si has tenido algún tipo de asesoramiento o si te has acercado a profesionales que estén más, pues, enfocados en esta cuestión de el sentir, la cuestión, pues, mental, ¿no? No sé, algún psicólogo o si solamente has sido tú la única que se ha acercado a libros que te puedan ayudar o cómo ha sido ese proceso, porque de cierta forma el ver este taller ya no solamente se trata de un fomento a la lectura, ¿no? Sino ya es algo mucho más grande que ha ido, obviamente, englobando cosas mucho más complejas, de cierta forma. Claro, claro. Pues sí, al ahondar con emociones pueden salir un sinfín de situaciones, tanto mías como de las niñas, ¿no? Entonces, pues no ahondo demasiado porque no tengo la formación psicológica, psicopedagógica entonces no soy una persona capacitada para brindar algún tipo de terapia o algo así, para nada, pero antes de ello, pues sí me asesoré con algunas compañeras que son psicólogas y que atienden desde una perspectiva feminista también, porque eso también es muy enriquecedor. La verdad sí me gustaría como tener más conocimientos de este tipo de temas, porque son muy valiosos y pues para trabajarlos en un taller o en sí, en la vida, son súper necesarios, ¿no? Entonces, pues esto es toda una aventura y lo diré porque con el paso del tiempo, con el paso de los talleres, pues yo voy viendo mis fortalezas como tallerista o como mediadora
y también las debilidades que puedan surgir, ¿no? Entonces, pues hay temas que sé que necesitan más información, más conocimiento de mi parte para poder llevarlos a otro plano y poderlos mostrar. Entonces, pues yo siempre estoy abierta a aprender más, a conocer más, a investigar, a prepararme más para poder dar o compartir lo que sé de una forma, pues, no quiero llamarla correcta, sino pues de calidad, ¿no? Algo bueno, algo positivo, algo muy, muy valioso pues, para ellas. Entonces, pues ahora sí que se va ajustando todo y todo ello lleva así como un control de decir, bueno, aquí funcionó esto no, acá faltó esto, pero se puede, pues, ¿cómo se dice? Mm, llenar ese espacio que faltó con esta lectura, ¿no? O con esta otra cosa. Entonces, pues es todo un aprender, por eso te decía, ¿no? O sea, yo aprendo también en el taller, aprendo de ellas, de mí y en general de la vida, ¿no? Entonces, pues poco a poquito va a irse enriqueciendo este proyecto y sé que con el tiempo pues iré ahondando en más lecturas, otro tipo de información y pues siempre estoy abierta, ¿no? También a los consejos o a las recomendaciones que pudieran venir de otras personas que conocen este tipo de labor y que tienen más experiencia en ello, ¿no? Bueno, pues lamentablemente se nos está, bueno, sí, se nos está terminando el tiempo. Y bueno, espero que a todos los que estén aquí viendo esto les haya llamado la atención, no solamente tu taller, sino y tu trabajo, sino también el intentar hablar con las niñas y con los niños este tipo de temas. Pero bueno, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte, bueno, esto seguramente va a salir ya después de que hayas tenido algún otro tipo de taller, pero ¿vas a abrir algún otro tipo de fechas y dónde pueden seguirte las personas por si les interesa tomar este taller contigo? Sí, la página donde pueden seguir tanto información del taller como de temas de lectura. En Instagram está como colorín colorado, colorín.colorado, con K. Y de ahí, pues en Facebook también está de esa forma, como colorín colorado, con doble O al final. Y bueno, esas son por el momento las dos páginas donde poco a poco he ido subiendo información. Dentro del proyecto, ahorita se está añadiendo otra compañera de la facultad que se llama Mercedes. Y la idea de Colorín Colorado es crear talleres para distintas edades. Por el momento, por el tiempo, por la situación y por todo, pues solamente me estoy enfocando en niñas. Pero mi intención es crear talleres también para otras edades y espero más adelante poderlos llevar a cabo y poder interactuar pues con otras mujeres o con niños, ya sean más grandes, adolescentes e incluso con personas adultas, ¿no? Creo que pues se puede hacer talleres para cualquier edad, siempre y cuando se haga una selección de esas lecturas y también se tenga el gusto de trabajar pues con esas edades, ¿no? Porque a mí quizás pueden gustarme las infancias, pero habrá quien no le guste trabajar con niños, ¿no? O con adolescentes. Entonces, pues siempre tiene que haber ese gusto de compartir, ese gusto por la edad a la que se le va a compartir, sumando pues una buena organización y lecturas adecuadas. El taller, te digo, ahorita este fin de semana inicia, ese es el plan y pues las páginas donde nos pueden encontrar están ahí, igual los cartelitos y ahí está mi número de contacto para cualquier duda o aclaración sobre el taller o algo así. Y es eso. Bueno, pues muchas gracias Raquel por venir a no solo a platicar con nosotros, sino a ser la madrina de este ciclo de conferencias y de este aniversario de la revista.
Bueno, gracias también a Alejandra por estar también aquí hoy. Y bueno, pues nos despedimos y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Tania, y gracias, Ale, Muchas gracias a por ustedes la también. invitación. Estoy muy contenta de poder colaborar. Yay.